Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Una semana después de que el tifón Kalmaegi golpeara Filipinas, el supertifón Fung Wong impacta y causa al menos 2 muertos y más de 1 millón de evacuados. Científicos advierten que las tormentas se vuelven cada vez más potentes debido al cambio climático. Demócratas y republicanos pactan destrabar el cierre del gobierno de los Estados Unidos. La falta de recursos federales ha provocado pérdidas por la suspensión de operaciones. Arranca la COP30 en Belém, Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva llama a derrotar a los negacionistas del cambio climático. A 10 años de la firma del Acuerdo de París, ¿en dónde se encuentra el mundo en materia climática? Descubren un nuevo objeto similar al 3I Atlas, identificado como C2025b1 Borisov. ¿De qué se trata? Detectan los astrónomos una señal de radio proveniente del 3I Atlas y un chorro que sale por la parte trasera. No se lo puede perder. Impresionante. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. En las Filipinas, en menos de una semana, esta nación ha sido impactada por 2 supertifones. Primero fue el tifón Kalmaegi, ahora se encuentra el tifón Fung Wong, con ráfagas de viento de hasta 230 kilómetros por hora, lo que sería considerado como un huracán categoría 4. Aquí le presentamos el reporte completo. Con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 230 kilómetros por hora, el supertifón Fung Wong tocó tierra este domingo 9 de noviembre en la provincia de Aurora, en la isla principal de Luzón y la más poblada del país, al norte de Filipinas, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología. El ciclón es el número 21 que azota el archipiélago este año. Impactó sobre el municipio de Dinalungan en las primeras horas de la tarde, lo cual provocó cortes de energía, deslaves y graves inundaciones en amplias zonas de Luzón. En la provincia vecina, testigos reportaron vientos huracanados y lluvias torrenciales que dejaron calles intransitables y techos arrancados. Estamos bien en este momento. Está bien quedarme aquí por la seguridad de mis hijos. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, al menos 2 personas murieron por los efectos del tifón, mientras que más de 1 millón de residentes fueron evacuados previamente hacia refugios en las regiones central y norte del país. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres ha informado que se mantiene la alerta máxima en varias provincias costeras, ante la posibilidad de más inundaciones y deslaves. Lo más preocupante de la situación es que este supertifón se produjo apenas una semana después del paso del Kalmaegi, el cual dejó alrededor de 224 muertos en Filipinas y 5 en Vietnam. Esto según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Fung Wong solo ha intensificado el sufrimiento de comunidades aún sin acceso pleno a agua potable ni electricidad tras el ciclón pasado. Organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Filipina y Save the Children han desplegado brigadas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas. Los expertos advierten que la intensidad de estos tifones, los cuales son cada vez más frecuentes en el Pacífico Occidental, refleja los efectos del calentamiento global sobre los patrones climáticos.
Según la Organización Meteorológica Mundial, el aumento de la temperatura superficial del océano ha contribuido a que las tormentas tropicales se conviertan más rápidamente en supertifones destructivos. Durante el pasado fin de semana, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, un inusual tornado impactó a esta región brasileña, afectando a 14,000 de sus habitantes. 6 de ellos perdieron la vida y 800 quedaron heridos. Aquí le presentamos todos los detalles. Un devastador e inusual tornado arrasó el sur de Brasil durante este fin de semana, dejando al menos 6 personas fallecidas y más de 800 heridos. El inesperado fenómeno meteorológico afectó a más de 14,000 habitantes del estado de Paraná y particularmente en la ciudad Río Bonito do Iguazú, donde más del 90% de los edificios quedaron destruidos, dejando a más de 1,000 personas sin hogar. El tornado sin precedentes alcanzó rachas de viento de 250 kilómetros por hora, siendo clasificado como EF3 en la escala de intensidad de tornados. El fenómeno coincidió con el inicio de la cumbre climática, la COP30 en Brasil, y ha sido un duro recordatorio de la destrucción y el poder de la naturaleza. Autoridades locales indicaron que la prioridad es la evaluación de los daños y proporcionar ayuda a los damnificados. Mediante tractores y excavadoras, se comenzaron a limpiar los escombros de la ciudad de Río Bonito do Iguazú como parte de los esfuerzos de rescate y recuperación tras haber quedado como una zona de guerra. Hoy, nuestro principal objetivo es comenzar a limpiar la ciudad, eliminar los escombros y, especialmente, evaluar los daños y las pérdidas, para que podamos proporcionar rápidamente recursos financieros a los afectados, a los propietarios de negocios y, en última instancia, recuperar la normalidad en la comunidad. El gobierno brasileño declaró estado de calamidad pública en todo el estado de Paraná, lo que permitirá adoptar medidas de emergencia para movilizar recursos. El desastroso tornado, justo en la apertura de la cumbre climática, también ha puesto de relieve la necesidad de Brasil de desarrollar sistemas de alerta temprana ante la dificultad de predecir este tipo de fenómenos que se forman en pocos minutos. Este inusual tornado en Brasil nos recuerda de la fuerza de la naturaleza que se está convirtiendo cada vez más peligrosa con el cambio climático. Y es justo en Brasil en donde el día de hoy comenzó la COP30, la cumbre por el cambio climático, en donde asistieron líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien afirmó que es tiempo de combatir a los negacionistas climáticos por el bien de la humanidad. Aquí toda la información. En la ciudad brasileña de Belém se inauguró la Conferencia de las Partes número 30 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un encuentro señalado como clave para pasar del consenso al compromiso real en la lucha contra el cambio climático. Durante los primeros días emergen 3 ejes que marcarán el debate: el vínculo directo entre cambio climático, pobreza y hambre, una declaración política que apunta a los más vulnerables y un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia, el cual podría transformar la negociación climática en una obligación legal. La presidencia de Brasil de la COP30 hizo oficial la Declaración de Belém sobre hambre, pobreza y acción climática centrada en las personas, firmada por 43 países y la Unión Europea. En esta declara que el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad agravan el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria, además de acentuar las desigualdades globales. El presidente de este año, André Correa do Lago, dio la bienvenida a los asistentes de la COP30. Necesitamos tener un buen diálogo. Sentarnos en esta mesa como pueblos indígenas y poder negociar, hacer unas buenas negociaciones para poder tener estos combustibles fósiles limpios, ¿no? Que no contaminen, que no haya estos derrames y que en esta flotilla que
hemos venido ahora, pues tenemos un solo objetivo de que pues no a los combustibles fósiles, no a la minería ilegal, no a los extractivismos, que es la deforestación, a las actividades de tala ilegal. A su vez, la Secretaría General de las Naciones Unidas ha advertido sobre el peligro de superar el límite de los 1.5 grados de la temperatura preindustrial. Lo señala como un fracaso moral y una negligencia mortal ante cada fracción de grado adicional en aumento, el cual se traduce en más desplazamientos, hambre y pérdida de vidas. Mientras los países vulnerables llaman a la financiación para la adaptación como prioritaria, los grandes emisores insisten en que primero debe avanzarse en mitigación antes de asumir reparaciones o compensaciones. La COP30 se desarrolla en un momento de tensión y urgencia entre derechos humanos y responsabilidad estatal, entre pobreza y emisiones. En medio de la selva amazónica, el calentamiento global deja de ser un problema lejano para convertirse en una crisis de vidas, alimentos, pueblos y futuro. Además del comienzo de la COP30, este año también cumplimos una década desde que se firmó el Acuerdo Climático de París. Pero, ¿cómo nos encontramos 10 años después de este acuerdo? Según informes del New York Times, los niveles de contaminación, los cuales nos iban a llevar a 3.3 grados centígrados o hasta 3.8 grados centígrados para el año 2100, ahora se pronostica que tendremos un aumento de temperatura de 2.5 grados a 2.9 grados para finales de este siglo, lo que significa que sí ha estado funcionando los acuerdos y justamente los cambios que pidió este acuerdo climático en París. Sin embargo, los últimos 10 años sí han sido los más cálidos desde que se llevan registros, especialmente el año pasado, el 2024, el cual registró una temperatura promedio de 1.6 grados centígrados, es decir, por arriba de la temperatura que se quería evitar con el Acuerdo Climático de París, que era 1.5. Por otro lado, se había subestimado la incorporación de paneles solares en el mundo, ya que gracias a China, Alemania, Arabia Saudita y otros países que los están incorporando rápidamente, hoy en día ya estamos generando 600 gigavatios de capacidad adicional por día, es decir, 10 veces la cantidad de energía que necesitamos cada 24 horas aquí en México, siendo un esfuerzo que se ha logrado gracias a estos acuerdos climáticos que se firmaron en París en el 2015. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, en Nueva Delhi, una de las ciudades más contaminadas del mundo, sus habitantes están protestando para que su gobierno tome medidas para quitar esta contaminación del aire que está dañando su salud y su calidad de vida. El día de hoy los habitantes en México seguramente sintieron más frío de lo usual. Esto se debe a que ha llegado el Frente Frío número 13 a nuestro país. Aquí le presentaremos un reporte de cuáles son los estados en donde más bajará la temperatura, para que tome todas sus precauciones. De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, la masa de aire ártico impulsa la llegada del Frente Frío número 13, que provocará temperaturas de hasta menos 15 grados, heladas, niebla y aguaceros en el norte, centro, oriente y sur del país durante la semana de este lunes 10 al jueves 13 de noviembre. La Comisión Nacional del Agua señaló que este lunes el Frente Frío número 13 se desplazaría hacia el norte, noreste y oriente del territorio nacional, acompañado de un canal de baja presión sobre el sureste de la nación, ocasionando lluvias puntuales intensas en los siguientes estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Asimismo, lluvias muy fuertes en Hidalgo y Puebla, y tan solo fuertes lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí y la península de Yucatán. El resto del país se mantendrá con vientos máximos de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros, siendo más significativos en regiones de montaña y valle, derivado de su orografía, es decir, de su parte geográfica. El Sistema Meteorológico Nacional indicó que se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes de Pico de Orizaba y Cofre de Perote en Veracruz.
Noviembre se caracteriza por un ambiente frío en varias regiones del país, intensificando por supuesto las condiciones de gélidas en zona de valle y montaña. Una condición típica de otoño meteorológico que se ve influenciada por la invasión de masa de aire frío o polar que impulsa el sistema frontal. Con el avance del Frente Frío número 13, las autoridades llaman a mantenerse informados y tomar precauciones ante el descenso de temperaturas y posibles heladas en las próximas horas y días. Los habitantes de la ciudad de Nueva Delhi, en la India, una de las más contaminadas en el mundo, están levantando y protestando en contra de su gobierno para que tomen medidas contundentes para mitigar la contaminación en el aire, ya que esta les está afectando su salud y su calidad de vida. Cientos de personas salieron a las calles de Nueva Delhi para exigir algo tan básico como poder respirar. Pero muchos fueron detenidos por la policía cuando pedían acciones urgentes contra la contaminación del aire, que en los últimos días ha cubierto la capital india con una espesa nube de smog. Nos están deteniendo en nuestra propia ciudad por protestar contra la contaminación. Los manifestantes se habían reunido frente al monumento India Gate, un símbolo nacional, para pedir medidas urgentes que reduzcan el humo y el polvo que llenan el aire de la capital cada invierno. En promedio, el índice de calidad del aire para Nueva Delhi en la India marca 383 puntos, una cifra considerada peligrosa para la salud. Los cielos permanecen grises, la visibilidad es baja y muchas personas ya presentan tos, ardor en los ojos y dificultad para respirar. Tenemos tos muy fuerte muy a menudo debido a la inhalación de aire contaminado y polvo, especialmente cuando viajamos en motocicletas e independientemente de las mascarillas, respirar al aire libre es muy difícil. Debemos usar mascarillas para protegernos de la contaminación, ya que los ojos también se infectan debido a la contaminación, y nos han comenzado a arder debido a esto. Durante el invierno, el aire frío atrapa el humo de los automóviles, el polvo de las construcciones y el humo de los incendios agrícolas. Esa mezcla tóxica cubre la ciudad y afecta a más de 20 millones de habitantes, especialmente a niños y adultos mayores. En Nueva Delhi, protestar por aire limpio se ha convertido en un acto de valentía. Mientras las autoridades prometen nuevas medidas, millones siguen viviendo bajo una nube que no solo tapa el cielo, también pone en riesgo la salud cada día. Así como sucede en el mar Mediterráneo, en donde personas de África y el Medio Oriente migran a través de embarcaciones para llegar hasta Europa, en Asia sucede lo mismo. Pero en este tipo de migraciones también hay muchas tragedias, debido a que las embarcaciones naufragan y provocan la muerte de decenas o cientos de personas, tal y como sucedió el día de ayer, con una embarcación que iba desde Malasia a Tailandia. Más de 10 personas han sido confirmadas muertas y decenas siguen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes indocumentados este fin de semana en la frontera entre Tailandia y Malasia. Las autoridades han confirmado que diversos equipos de rescate ya han sido desplegados y continúan en la búsqueda por supervivientes. De acuerdo con los reportes oficiales, la embarcación formaba parte de un grupo más grande de 3 botes que partieron desde Myanmar con cientos de personas a bordo. Las primeras investigaciones indican que todos los detenidos son de etnia rohingya, procedentes de Myanmar y ciudadanos de Bangladesh. Declararon haber embarcado en un barco de madera en la zona de Butidong, Myanmar, junto con unos 300 pasajeros, con la intención de entrar en Malasia. Se cree que el viaje comenzó hace unas 2 semanas. Las autoridades de Malasia han confirmado que hasta el momento, al menos 13 personas han sido rescatadas con vida, mientras que los equipos de búsqueda han recuperado los cuerpos de hombres, mujeres y niños menores.
Los pasajeros, en su mayoría pertenecientes a la minoría étnica de Rohingya, estaban huyendo de la pobreza y la persecución en su país. Durante décadas, los rohingyas han sido objeto de discriminación y violencia en Myanmar. Desde el año 2017, cientos de miles han huido a países como Malasia, pagando sumas elevadas a traficantes para entrar a través de la vía marítima en peligrosas embarcaciones. De acuerdo a datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.000 rohingyas han intentado salir de Myanmar y Bangladesh en este año, y cerca de 600 han muerto o han desaparecido en el mar. El reciente naufragio es un recordatorio de la urgencia que existe por establecer políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la seguridad de quienes buscan un mejor futuro. La gripe aviar no detiene de propagarse como si fuera una pandemia entre los animales. Ahora en Francia detectaron a miles de grullas migratorias que murieron por este virus. Recientemente se encontraba entre aves silvestres de Alemania, pero ahora se está propagando a otros países del occidente europeo. Aquí la información. Miles de grullas migratorias han sido víctimas de un brote sin precedentes de gripe aviar altamente contagiosa. Desde el 20 de octubre, el este de Francia enfrenta una emergencia ecológica y sanitaria que también amenaza a las aves de corral. La Oficina Francesa de Biodiversidad estima que entre 7.000 y 10.000 grullas han muerto cerca del lago del Der, uno de los principales puntos de descanso de esta especie durante su migración anual. Desde el 20 de octubre, estamos viviendo un brote de gripe aviar que afecta principalmente a la grulla. Hemos encontrado a muchas muertas o moribundas a causa de este virus que solo afecta a las aves. Las autoridades francesas han desplegado brigadas móviles, mientras que las granjas cercanas al lago permanecen en cuarentena. Aún así, el virus alcanzó una granja de gallinas ponedoras a apenas 5 kilómetros del lago. Las muertes comenzaron el día 25 de octubre. Cuando entré en el gallinero, descubrí docenas de gallinas muertas. Enseguida comprendí que estábamos contaminados. Nos confinaron porque había sospechas de gripe aviar. El virus se propagó rápidamente. De las 4.000 aves, solo unas 300 lograron sobrevivir antes de ser sacrificadas para evitar nuevos contagios. Como estaban confinadas y era muy contagioso, se propagó rápidamente entre ellas. Cada día morían más gallinas, hasta que casi todas perecieron. Quedaban entre 200 y 300 gallinas, de las 3.800 o 3.900 que había. La Oficina Francesa de Biodiversidad advierte que podrían registrarse más muertes conforme avance la migración de aves, mientras el gobierno francés ordenó mantener confinadas a las aves de corral y reforzar la vacunación obligatoria de patos. Pero la alerta ya se extiende por Europa. En España, el precio del huevo ha subido un 18% frente al año pasado, impulsado por el aumento de focos de gripe aviar. El Ministerio de Agricultura ha confirmado brotes en Valladolid, Huelva, Toledo, Guadalajara y Madrid, mientras que la Unión Europea suma más de 130 casos activos. La gripe aviar ya no es una amenaza para las aves. Cada nuevo brote pone a prueba la seguridad alimentaria, golpea a los productores y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del mundo. Aunque el virus rara vez salta a los humanos, los expertos advierten que su rápida expansión y mutación constante podrían abrir la puerta a una nueva crisis global. Vamos a una pausa y más adelante le vamos a presentar a otro objeto que han detectado en nuestro sistema solar que todavía no saben si es un objeto interestelar, pero está causando grandes incógnitas. Se trata del C2025 B1 Borisov. No se lo pierda, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
Demócratas y republicanos llegan a un acuerdo para terminar con el cierre de gobierno de los Estados Unidos, el más largo en la historia de este país. El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo que pone fin al cierre de gobierno más largo de la historia del país norteamericano. Senadores republicanos y 7 demócratas llegaron a un acuerdo para reanudar la financiación federal y poner fin al cierre gubernamental, que dejó suspendidos miles de servicios públicos y que afectó a millones de ciudadanos. La parálisis gubernamental provocó retrasos en aeropuertos, suspensión de ayudas alimentarias y la interrupción de trámites oficiales en todo el país. La Cámara Alta, liderada por los republicanos, aprobó la votación procesal de 60 votos contra 40. Tenemos trabajadores federales que estaban sufriendo, agentes de la Administración de Seguridad del Transporte y controladores de aeropuertos. Además, estábamos viendo filas en nuestros bancos de alimentos en el norte de Nevada. Estas eran líneas que no había visto desde la pandemia. El acuerdo contempla una medida temporal para financiar al gobierno federal hasta enero, mientras continúan las negociaciones sobre subsidios de salud, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales ordenados por el presidente estadounidense, Donald Trump. La medida tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de ser presentada al mandatario, un proceso que podría tomar días. Al llegar a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia en Florida, el republicano afirmó: Parece que nos acercamos al final del cierre. Lo sabrán muy pronto. El viernes pasado, la Administración Federal de Aviación, el regulador de transporte aéreo estadounidense, pidió a las aerolíneas reducir gradualmente sus vuelos para aliviar la presión. El gobierno de Turquía ha emitido una nueva orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, debido a los crímenes de guerra que ha cometido en la Franja de Gaza, considerados un auténtico genocidio. Una nueva orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros 36 altos funcionarios israelíes por genocidio fue emitida por la Fiscalía General de Estambul, en Turquía. Esta es la segunda ocasión que un tribunal internacional solicita la detención del primer ministro de Israel por crímenes de guerra cometidos contra la población palestina en la Franja de Gaza, luego de que en 2024 el Tribunal Penal Internacional de La Haya ya había emitido una orden de aprehensión contra Netanyahu. La nueva causa judicial iniciada por Turquía señala el genocidio cometido sistemáticamente por Israel en Gaza hasta el día de hoy, con la muerte de civiles, el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructura. Pero también considera un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en contra de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales, así como la detención y agresión en contra de los activistas, por lo que igualmente ha iniciado una investigación por delitos como la privación de la libertad, saqueo, secuestro de medios de transporte y daños a la propiedad. Se ha determinado que, como resultado del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática por el Estado de Israel en Gaza hasta la fecha, miles de personas, entre ellas mujeres y niños, han perdido la vida. Miles más han resultado heridas y numerosas zonas residenciales han quedado inhabitables. Con base en las pruebas recabadas, se ha determinado la responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado de Israel por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos sistemáticamente en Gaza, así como por los ataques contra la flotilla Global Sumud. La orden de aprehensión de Turquía por el delito de genocidio fue emitida en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, el jefe de Estado Mayor Herzi Halevi y el comandante de la Armada David Sar Salama, entre otros altos funcionarios. Con esta nueva resolución judicial de Turquía, ya sumarían 8 naciones dispuestas a apresar a Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, pues además de este país,
También Eslovenia, Lituania, Noruega, Suiza, Irlanda, Italia y Canadá han manifestado su disposición para juzgar al primer ministro de Israel. Es justo en la franja de Gaza en donde sus habitantes están viviendo ahora una crisis por la basura, la cual está provocando un incremento en enfermedades, ya que ellos no han podido regresar a la normalidad en sus vidas debido al conflicto militar entre Israel y el grupo terrorista de Hamás. Tras la devastadora campaña militar israelí en Gaza, montañas de basura cubiertas de moscas se amontonan entre los escombros y los lugares donde los palestinos se han refugiado. Los servicios de recolección de desechos se detuvieron tan pronto como inició la guerra en 2023. Y aunque lentamente comienzan a funcionar de nuevo, la destrucción es tan grande que tardarán mucho tiempo en remover los escombros. Muchas personas se quejan de enfermedades gastrointestinales y de la piel debido a la contaminación. Ahora estoy cerca de la tienda. La tienda es de nylon. Me levanto por la mañana, abro la puerta y ¿qué veo? El contenedor de basura que está ahí. Moscas, mosquitos y aguas residuales corren y terminan alrededor de mi tienda. Entro y la limpio de moscas y mosquitos por la salud de mis hijos. Desafortunadamente, no huelo a aire fresco. Hay un hedor insoportable dentro de mi tienda. No puedo dormir. Mis hijos se despiertan por la mañana tosiendo o con problemas respiratorios debido a los mosquitos, las moscas y la crisis del agua sucia que se acumula alrededor. Somos 6 en mi familia. Apenas puedo llevarlos al hospital. Todos los días, alguno se enferma. Tiene fiebre, temperatura alta o diarrea. Hoy, mi hijo pequeño ha sido llevado al hospital 4 o 5 veces esta semana. El médico me dijo que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es una bacteria, una infección intestinal, un virus. ¿Cuál es la causa del virus? El contenedor de basura. Gran parte del sistema de drenaje de Gaza ha sido dañado seriamente debido a los bombardeos israelíes, lo que ha obligado a los palestinos a utilizar letrinas al aire libre. Las Naciones Unidas han creado planes para manejar los desechos e incluso consideran crear plantas de procesamiento que generen electricidad a partir de la basura. Ahora vamos con las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Ataque Estados Unidos otras 2 lanchas en el Pacífico y mueren 6. El ejército de los Estados Unidos hundió otras 2 supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental, en 2 operaciones en las que murieron 6 presuntos narcoterroristas, informó este lunes el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth. Terapia de edición de genes reduce a la mitad el colesterol y triglicéridos en pacientes. Una nueva terapia de edición de genes en los Estados Unidos redujo a la mitad el colesterol y los triglicéridos en pacientes con desórdenes de lípidos o grasas que son resistentes a las medicinas existentes, según un nuevo estudio en la publicación científica New England Journal of Medicine. Al continuar de esta pausa, el objeto interestelar 3I Atlas cada día se vuelve más extraño, ya que los astrónomos han detectado que este objeto no tiene solo una estela, sino hasta 7 de ellas. ¿Será algo natural o algo artificial? No se pierda de la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Una osa pardo llamada Reno, que se encontraba en un zoológico de Karachi, en Pakistán, en muy malas condiciones, acaba de ser trasladada a un santuario en donde pasará el resto de sus días. Conozcamos su historia. Rano, una osa parda del Himalaya, dio sus primeros pasos en un nuevo recinto tras ser trasladada gracias a una orden judicial. Rano vivió en cautiverio por 8 años en el zoológico de Karachi.
Pero todo cambió cuando, gracias a una petición que señalaba el trauma conductual, un recinto tropical inadecuado y lesiones relacionadas con su confinamiento, se realizó una orden judicial pidiendo el traslado de la osa a un nuevo recinto. El oso pardo, una especie de un clima más frío, estaba luchando en el calor tropical de Karachi. Los efectos adversos del clima eran constantemente visibles. Además, los visitantes con frecuencia expresaban su preocupación por la aparente soledad y bienestar del oso. Motivado por estas preocupaciones en curso, un residente de Karachi ha presentado una petición judicial con respecto a su bienestar. El traslado del zoológico de Karachi al nuevo centro de rescate y rehabilitación de Margala en Islamabad marcó la primera etapa de su reubicación a un santuario en la región norteña, donde el entorno se parece más a su hábitat natural de montaña. Además, la reubicación de Rano a la ciudad capital fue dirigida por un equipo especializado de la Junta de Gestión de Vida Silvestre de Islamabad y con la asistencia del ejército de Pakistán, que la trasladó en un avión hasta su nuevo hogar. Ellos declararon que estaba en forma para volar, está en forma para moverse. Entonces lo trasladamos desde allí. Tras pasar gran parte de su vida en cautiverio, Rano ha obtenido una segunda oportunidad y ahora vivirá tranquila en un recinto donde recibirá protección y cuidado para asegurar su bienestar. Ahora vamos a ver la telaraña más grande del mundo, la cual fue encontrada en una cueva en la frontera entre Albania y Grecia. Las imágenes lo van a impactar. Entre sombras, humedad y silencio, una cueva en la frontera entre Grecia y Albania guarda uno de los descubrimientos más impresionantes de la naturaleza. Una gigantesca telaraña que alberga a más de 100.000 arañas. Fue en la llamada Cueva de Azufre donde un grupo de espeleólogos y biólogos encontró en 2022 esta enorme estructura tejida por dos especies diferentes de arácnidos. Pero apenas ahora, tras años de estudio, los científicos publicaron sus resultados. Podría tratarse de la telaraña más grande registrada en el planeta. Según las mediciones, la red cubre más de 100 metros cuadrados, una superficie similar a la de un departamento de tamaño mediano. Lo sorprendente es que miles de telarañas más pequeñas se entrelazan hasta formar una sola estructura, lo que los investigadores llaman una supercolonia cooperativa. La explicación detrás de esta concentración está en otro habitante de la cueva, los mosquitos. Miles de ellos prosperan en el ambiente cálido y húmedo, cargado de gases sulfurosos, lo que ofrece un banquete constante para las arañas. El hallazgo también ayuda a comprender cómo algunas especies se adaptan a condiciones extremas, la oscuridad total, el aire cargado de azufre y temperaturas que apenas superan los 20 grados centígrados. Los científicos planean seguir monitoreando la cueva, aunque advierten que la presencia humana debe limitarse. El simple calor de las lámparas o el movimiento del aire puede alterar un equilibrio que tardó siglos en formarse. Un recordatorio fascinante de que bajo tierra aún existen mundos invisibles y que incluso las criaturas más pequeñas pueden construir verdaderas ciudades. Además del objeto interestelar 3 y Atlas, los astrónomos han detectado a otro objeto, el cual todavía no saben si es interestelar, pero se trata de C2025 B1 Borisov, una roca espacial de 3 kilómetros de diámetro. Vamos a conocerla. Se ha detectado otro cometa, identificado como C2025 B1 Borisov, observado por primera vez el pasado 2 de noviembre del 2025 desde Crimea. De acuerdo con observaciones iniciales, este cuerpo celeste sigue una trayectoria ligeramente hiperbólica, lo que sugiere que podría provenir del espacio interestelar, al igual que el cometa interestelar 3I Atlas. La órbita de C25B1 sigue un plano orbital casi perpendicular al de 3I Atlas. Al igual que Atlas,
C-2025b1 no presenta una cola cometaria claramente visible. Mide aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Según el astrofísico Avi Loeb, existe la posibilidad de que ambos objetos estén relacionados y provengan de una misma fuente más allá del sistema solar. Sin embargo, otros expertos advierten que los cálculos orbitales aún son preliminares y que el cometa podría tener origen en la nube de Oort, la región más distante del sistema solar donde nacen la mayoría de los cometas. El cometa C-2025b1 Borisov alcanzará su punto más cercano al Sol el 16 de noviembre del 2025, a una distancia de 0.46 unidades astronómicas. Desde la Tierra se ubica actualmente en la constelación de Virgo, a unos 103 millones de kilómetros de distancia, visible solo con telescopios potentes. Para Loeb, el hallazgo refuerza la hipótesis de que el espacio interestelar podría estar lleno de fragmentos expulsados de otros sistemas planetarios, y que cada visitante como C-2025b1 es una ventana hacia los orígenes de otros mundos. Sin embargo, detectar un cometa apenas una semana antes de su posible impacto no sería suficiente para desviar su trayectoria, ya que las tecnologías actuales de defensa planetaria requieren meses o incluso años de preparación para lanzar una misión efectiva. Un cometa como este viaja a velocidades que pueden superar los 50.000 kilómetros por hora, y su masa es inmensa, por lo que alterar su rumbo, aunque sea mínimamente, demanda una enorme cantidad de energía. Además, se necesitaría tiempo para calcular con precisión su órbita, diseñar y lanzar un vehículo para interceptarlo y ejecutar la maniobra de desvío. En solo 7 días, la humanidad apenas tendría margen para observar, confirmar el peligro y prepararse para el impacto, no para evitarlo. Retomando al objeto interestelar 3 y Atlas, los astrónomos el día de ayer detectaron que este objeto no tiene únicamente una estela, sino que tiene hasta 7 de ellas. Algunas apuntan a dirección del Sol. Hasta el momento no se sabe si esto podría ser algo natural o bien un efecto artificial. ¿Usted qué piensa? Aquí le presentamos toda la información. El misterioso objeto interestelar 3 y Atlas, que posee tantas anomalías, que ha sido señalado de posiblemente ser una nave espacial creada por una inteligencia extraterrestre, sigue asombrando a los científicos. Ahora, y por primera vez, los astrónomos detectaron una señal de radio proveniente del objeto. El MIRCAT, un radiotelescopio de 13.5 metros de diámetro operado por el Observatorio Sudafricano de Radioastronomía, detectó líneas de absorción de radio producidas por radicales hidroxilo, procedentes del objeto interestelar. Al mismo tiempo, otro equipo de astrónomos logró tomar una serie de extraordinarias fotografías que apiladas muestra una misteriosa estructura de chorro que sale del 3 y Atlas. Las imágenes muestran un gran halo brillante que se extiende hasta 500.000 kilómetros, donde hay al menos 7 chorros distintos, algunos de los cuales son anticolas orientadas hacia el Sol. Con lo cual se hace evidente que el objeto no es un cometa común y corriente, como han querido hacer pasar algunos especialistas. Al respecto, el reconocido astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb, indicó que posibles propulsores tecnológicos podrían impulsar el objeto, lo que podría explicar los diversos chorros de material o combustible que están siendo expulsados del objeto interestelar. Hasta ahora toda la información e imágenes que han salido del 3 y Atlas es de científicos independientes, ya que la NASA sigue sin publicar sus propias evidencias. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre, la congresista de los Estados Unidos Ana Paulina Luna, publicó en su cuenta oficial de la red social X, que tuvo una conversación con funcionarios de la NASA sobre el enigmático objeto interestelar. La representante Luna indicó que la agencia espacial no ha publicado imágenes del objeto interestelar debido al cierre del gobierno federal estadounidense, pero que harán públicos los datos que han recopilado en las últimas semanas en cuanto retomen sus actividades. Además de confirmar que los científicos de la NASA también se percataron de las numerosas anomalías del objeto. Por lo pronto, el 3 y Atlas sigue desconcertando a los científicos. Ahora se detectó una emisión de radio y una serie de chorros saliendo del objeto interestelar, que hasta ahora no tienen explicación.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que también lo esperamos de lunes a viernes a las 7:55 de la mañana en el noticiero 360 Primera Edición con Omar Patiño, en donde le seguiremos presentando más de las que consideramos las verdaderas noticias. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.